La tomografía cardíaca es un examen de imágenes que básicamente nos permite dar información sobre la anatomía del corazón y también información importante básicamente sobre las arterias coronarias. Entonces, un punto de evaluación importante de la tomografía es la evaluación de las arterias coronarias. Sabemos que la enfermedad coronaria es una de las principales causas de muerte en el mundo. El estándar de referencia es la coronariografía convencional, el cateterismo cardíaco con la angiografía coronaria, pero la tomografía se perfila como una técnica no invasiva para poder evaluar las arterias coronarias y para poder detectar esa enfermedad coronaria. Miren, acá vemos cómo las arterias coronarias tienen diámetros y estos diámetros pueden ser evaluados de acuerdo a distintos equipos que te permiten pues dar información sobre esas arterias. Miren aquí la imagen que se ve en la izquierda, qué bonita, la aorta, la coronaria derecha hacia la derecha, el tronco de la coronaria izquierda, la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja con cada una de sus ramas. Acá vemos cómo la tomografía te permite evaluar imagen de las coronarias. Miren, por ejemplo, aquí, miren, por ejemplo, aquí en la imagen de la izquierda, vemos que hay una arteria descendente anterior que tiene placas de ateroma. Aquí en el tercio proximal, aquí en el medio, en el tercio distal. Bueno, para poder hacer una tomografía tenemos que preparar al paciente adecuadamente. No tiene que fumar o tomar café al menos 12 horas antes, tiene que estar bien hidratado con su medicación habitual, evitando vasodilatadores muy intensos como los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, que son medicamentos que se utilizan para la próstata, ¿ok? El paciente tiene que tener algunas horas de ayuno de 3 a 6 horas. Se prepara al paciente, se le hace el consentimiento informado, a pesar que es un examen no invasivo, hay que hacerlo, al igual que en el cateterismo cardíaco. Hay que interrogar al paciente, una evaluación completa, decir cómo debe respirar para poder obtener las imágenes, ¿ok? Principalmente el paciente cuando está en apnea es cuando se obtienen las imágenes. Hay que colocar electrodos, hay que colocar un acceso intravenoso para inyectar principalmente el contraste y que el paciente siga tomando sus medicamentos de manera habitual. Pues bien, para poder hacer adecuadamente una tomografía cardíaca, el paciente tiene que estar con una frecuencia ventricular de 70 latidos por minuto para abajo, porque si está muy acelerado no vamos a poder obtener una toma adecuada de las arterias coronarias, para lo cual muchas veces al paciente se le prepara, hay que darle beta bloqueadores con el objetivo de disminuir la frecuencia cardíaca, o podemos dar un fármaco nuevo que se llama ivabradina, que actúa a nivel del nodo sinusal, disminuyendo la conducción. Eh, Hay otros medicamentos que son vasodilatadores en los cuales tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Muy bien, este examen nos ayuda a detectar pacientes con sintomatología no aguda que tienen test de riesgo bajo o intermedio para padecer de enfermedad coronaria, o pacientes con sintomatología aguda que tienen un test bajo o intermedio para detectar enfermedad coronaria, o pacientes con una probabilidad intermedia pretest que van a ser sometidos a una cirugía cardíaca. Entonces, todo paciente que tú sospeches de que tenga un grado de enfermedad coronaria debe recibir por lo menos una de estas evaluaciones. Miren qué bonitas las imágenes. Acá podemos ver la coronaria derecha, en el medio del tronco de la coronaria izquierda. Mira la arteria descendente, la arteria circunfleja, perdón. En el tercio proximal de la arteria circunfleja, la flecha nos señala plaquitas y ateroma. Miren cómo esta placa origina una imagen de sustracción que si es bien recibida en el otro lado va a tener como si fuera una imagen de la mordida de manzana. ¿Ok? Hay que actuar con cautela en ese sentido. ¿Cuáles son los procedimientos de revascularización que uno utiliza? Ya ustedes saben, la angiografía con colocación de stent. Acá tenemos el caso de un paciente varón de 67 años con antecedentes de revascularización percutánea que acude por un dolor torácico atípico. Miren, doctores, qué bonito. Acá ven la coronaria izquierda y acá ven cómo en esta parte del medio, en la arteria descendente anterior, han colocado un stent y pueden evaluar la patencia del vaso, o sea, la circulación que es buena a nivel de contraste. Miren, acá tenemos un paciente de 48 años con dolor torácico atípico, antecedente de hipertensión, dislipidemia, revascularizado hace 2 años.
Miren, aquí están los stents. Miren, acá hay un stent, acá está el otro stent. Lo cual no indica de que estos no puedan volver a taparse o se están tapando por otro lado. Ahora tenemos una imagen axial de la arteria coronaria derecha. Miren qué bonito cómo la han reconstruido. Miren desde que nace. Aquí tiene un stent, como ustedes pueden ver, hasta la parte media donde también tiene otro stent. No solamente te permite evaluar las arterias coronarias in situ, sino también los puentes o los bypass. Si es que el paciente ha sido sometido a una cirugía cardíaca, te permite evaluar el bypass, porque el bypass se puede deteriorar como la arteria coronaria también. Por eso es que tenemos que evaluar el bypass siempre y cuando el paciente haya sido sometido a una cirugía cardíaca. Miren, acá vemos el bypass de la arteria mamaria interna sobre la segunda diagonal. Acá tenemos un puente del safeno, de la vena safena, colocado sobre la arteria primera diagonal. Miren, otro punto interesante de esta tomografía es que al permitir evaluar las arterias coronarias y al poder detectar estrechez, te permite hacer un score de calcio. Este score de calcio te dice que esa placa, esa arteria coronaria que tiene esa placa de ateroma está próxima a romperse o no, es una placa caliente o no. El score de calcio entonces te ayuda a evaluar esas placas de ateroma y te permite decir si es que estas placas de ateroma están calientes, próximas a romperse o no. Para el score de calcio no se requiere administrar medio de contraste, generalmente no requiere control de frecuencia cardíaca, es un procesamiento rápido y reproducible. La calidad del estudio no es afectada por la capacidad funcional y su mayor aplicación radica en la realización a pacientes asintomáticos sin factores de riesgo cardiovascular. ¿A quienes se les debe realizar de manera regular score de calcio? Pacientes sintomáticos con una edad promedio que tienen un riesgo promedio de enfermedad cardiovascular y pueden repetirse cada cierto tiempo. Miren lo que sale. Cuando el score de calcio te da un puntaje de 0, el riesgo es muy bajo. Cuando un score de calcio te da un puntaje entre 1 y 99, tiene un riesgo levemente incrementado. Cuando el score de calcio está entre 100 y 299, tiene un score moderadamente incrementado. Pero cuando está en más de 300, es un score de riesgo muy alto, que implica de que tengamos que intervenir farmacológicamente y eventualmente hacer un cateterismo. Emily, ¿tú me ayudas, ah? Te permite hacer una evaluación de cardiopatías congénitas. Miren, hay niños que nacen con cardiopatías congénitas, lo cual te permite evaluar la posición del corazón, si es una posición correcta, una levocardia, o si es una dextrocardia, o si ha rotado con respecto al pulmón o con respecto a los hígados. Miren todas las variaciones que se pueden encontrar en las cardiopatías congénitas, ¿no? El situs, si está a la izquierda o si está hacia la derecha, las conexiones auriculoventriculares, las conexiones ventrículo-arteriales, el modo como se conectan las válvulas con el corazón. Te permite reconocer el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, cada uno con distintas morfologías. Aquí podemos ver, por ejemplo, un caso de una doble entrada ventricular. Miren, el ventrículo tiene doble entrada, tanto de la aorta como de la pulmonar, cosa rara. Te permite evaluar si tienes válvulas presentes o válvulas ausentes, como la imagen de la derecha. Miren al primero, la doble entrada, dos arterias que entran a un mismo ventrículo. Si hay concordancia entre las aurículas y los ventrículos, si la aurícula derecha conecta con el ventrículo derecho y si la ventrículo derecho conecta con la arteria pulmonar. Mira, doble salida del ventrículo derecho. Mira, la aorta y la pulmonar salen ambas del ventrículo derecho.
Te permite evaluar la posición del corazón hacia la izquierda, que es lo normal, es levocardia, o si el corazón está ubicado hacia el lado derecho, que es una dextrocardia, o se coloca en el medio, que es una mesocardia. Te permite evaluar, por ejemplo, una comunicación interauricular, cardiopatía congénita, o una comunicación interventricular. Te permite evaluar, mira, la aorta, qué bonito, la aorta ascendente, el arco aórtico, la aorta descendente, y acá a ver si hay una estrechez de la aorta, una coartación de aorta. Eso es lo que nos da la tomografía cardíaca, información sobre la anatomía del corazón, pero sobre todo, información de las arterias coronarias, sobre todo con el score de calcio. Luego tenemos la resonancia magnética cardíaca. La resonancia magnética cardíaca es un examen muy importante que nos va a dar información sobre la estructura y función cardíaca, o sea, sobre el tejido cardíaco. ¿Ok? La tomografía te da más información sobre las coronarias y la resonancia te da más información sobre la estructura cardíaca, sobre el tejido cardíaco. Miren, te da información sobre una cardiomiopatía hipertrófica. Qué bonitas imágenes. Miren aquí hacia la izquierda, un corazón completamente engrosado, hipertrofiado. Lo mismo en 4 cámaras hacia la derecha. Una cardiomiopatía dilatada, midiendo los volúmenes, ¿ok? Toda esa información te la da la resonancia con mucha mayor precisión. Te permite evaluar mediante las técnicas de realce si un paciente tiene una enfermedad de Chagas o no, que te produce una cardiomiopatía dilatada. Alteraciones congénitas, displasia ritmogénica del ventrículo derecho que puede llevar a la muerte del paciente. De hecho, uno de los futbolistas españoles hace algún tiempo tuvo uno de estos problemas y se cayó en el campo de fútbol por una displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Miren qué bonito. Miren el ventrículo derecho cómo está todo hipokinético y dilatado. Acá se ve mucho mejor el ventrículo derecho hipokinético y dilatado. Permite evaluar, por ejemplo, una cardiomiopatía de tipo restrictivo, generalmente secundaria al depósito de un amiloide o al almacenamiento normal de glucógeno. Mire, la amiloidosis cardíaca tiene algunas características específicas muy interesantes que se evalúan en la resonancia. O, por ejemplo, un miocardio no compactado. Caso raro, pero parece que las fibras miocárdicas del corazón no están adecuadamente compactadas y eso da un patrón característico muy interesante que se evalúa precisamente en la resonancia cardíaca. Bien, esto es todo lo que les quería decir hasta el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta.